Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Bienvenidos al segundo episodio de esta nueva travesía por Expedición Cartagena, una estrategia comunicacional sobre la cultura y el patrimonio en el Caribe colombiano. En esta ocasión, una serie especial dedicada al deporte de la pelota caliente. En este segundo innings nos adentramos en la historia del béisbol, sus orígenes, su evolución, las transformaciones que lo convirtieron en el deporte de masas que conocemos en la actualidad. Por lo que contaremos con la participación del investigador Felipe Merlano de la Osa, quien nos estará guiando por este recorrido histórico acerca del béisbol. Felipe Merlano de la Osa es economista, especialista en finanzas privadas, con formación en desarrollo y cultura. En los últimos años se ha convertido en una de las voces destacadas del Caribe colombiano en temas de desarrollo, deporte y cultura. Su trabajo investigativo ha seguido el rastro del béisbol en todas sus capas: la historia, la identidad, la música, el cine, el lenguaje, la movilidad social y el patrimonio. Y su trabajo le ha llevado a publicar libros como Memorias de béisbol en Cartagena de Indias y Bolívar, Mitos del béisbol en el Caribe, 9 innings, La cultura del béisbol en el Caribe colombiano, entre otros. Yo soy Berta Lucía Arnedo Redondo y los voy a estar acompañando en esta edición, en este segundo innings de Expedición Cartagena. Felipe, muchísimas gracias por estar en Expedición Cartagena. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación a participar en este conversatorio sobre quizás uno de los elementos que más ha contribuido a formar la identidad de los habitantes de las regiones Caribe e Insular de Colombia. Bueno, comencemos por el principio. ¿Cuál es el origen del béisbol? No existe un dato exacto que nos diga cuándo se inició el béisbol. Lo que sí sabemos es que el deporte moderno, contemporáneo, tal como lo conocemos hoy, tiene sus antecedentes en juegos que vienen del mundo antiguo. Por ejemplo, los egiptólogos han encontrado que en la zona norte de ese país, Egipto, en las tumbas de Beni Hasan, se han hallado una serie de grabados que muestran, entre otras actividades, algunas personas, niños o mujeres, jugando con una pelota, lanzándola, atrapándola, lo que hace a entender a algunos que es como una especie de antecedente de lo que más tarde se convertiría en el juego del béisbol. También hace 3.500 años antes de Cristo, antes de nuestra era, en Libia, también en África, hay una tribu que se llama los bereberes. Practicaban un deporte que algunos consideran que es el béisbol antiguo. Tal vez esta tribu lo había heredado de unos viajeros que llegaron desde el norte de Europa. Y en nuestro territorio, en las culturas mayas y aztecas, e inclusive se dice que aquí también en Colombia, hay una serie de figuras que muestran a una especie de personas con un bate en la mano o un palo en la mano, un madero y una pelota, que también podían ser considerados como expresiones de un juego semejante al que más tarde sería llamado béisbol. Eso en lo que tiene que ver con los juegos antiguos que se han ido desarrollando. Bueno, de lo que estamos hablando entonces es de la evolución de estos juegos hasta convertirse en la antesala del béisbol moderno. ¿Cómo se transforma entonces este deporte en un deporte moderno y organizado? En efecto, entonces de los juegos antiguos llegamos a la Edad Media. En la Edad Media estos juegos se convierten en unas actividades lúdicas, sobre todo para los niños y en algunos casos para la nobleza. Y encontramos, por ejemplo, que en Rusia hay un juego que se llama el Lapta, que es muy parecido al béisbol, que encontramos que en Rumanía
hay un juego muy parecido al béisbol, y que en Polonia también hay otro tipo de juego semejante al juego de pelota que nosotros conocemos. En Alemania hay vestigios, pero sobre todo hay una variedad de juegos infantiles en Inglaterra que son considerados como los primeros ejercicios que antecedieron al béisbol. Juegos como el cricket, el stool ball, el fives y otros tipos de esos que fueron llevados por los colonos ingleses hacia el territorio americano, más específicamente a los Estados Unidos de América. Esos juegos van evolucionando hasta cuando ya en el siglo XIX, en el mundo contemporáneo, son organizados, se expiden unas leyes, se trazan unos terrenos, se ponen unas reglas, y es cuando se dice que aparece el béisbol ya como un deporte que mueve masas, que llama la atención y que hoy día tiene presupuestos millonarios. Bueno, lleguemos al Gran Caribe entonces. ¿Cómo llega el deporte de la pelota caliente al Gran Caribe? Entonces, aceptando que el béisbol moderno nace en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, por los lados de Nueva York, que a Estados Unidos iban muchos estudiantes, hijos de familias acomodadas de América Latina, a realizar sus estudios. Es apenas normal que cuando estos niños regresaban, estos jóvenes, a sus tierras, traían lo que era el juego de moda, la última sensación. Y así es como se dice que llegó a Cuba, a República Dominicana, a Puerto Rico, a Venezuela, a Panamá y, por supuesto, a Colombia. De tal manera que lo que se da es, digamos, un traspaso cultural desde los Estados Unidos hacia los territorios de América Latina y el Caribe, entre otras cosas gracias a la explotación de algún tipo de industria donde había una gran influencia norteamericana. Bueno, ese deporte llega entonces al Gran Caribe, por supuesto, hace ese traspaso cultural, y Colombia es luego uno de los países receptores. ¿Qué pasa en Colombia? Al igual que en Estados Unidos, Cuba, México, los países de las otras Antillas, de Centroamérica y de Venezuela y Colombia, siempre ha habido una gran discusión sobre cómo llegó el béisbol hasta nuestras tierras. Colombia no es una excepción, por supuesto. Y después de mucho discutir si fue a Cartagena, si fue a Barranquilla, a donde llegó el béisbol por primera vez, lo que hemos encontrado en el trabajo de investigación es que realmente el béisbol llega a Colombia por Panamá, cuando nuestro país se llamaba los Estados Unidos de Colombia y Panamá era uno de los 9 estados. Y en esos tiempos, estamos hablando también a mediados del siglo XIX, cuando surgía ese béisbol en los Estados Unidos y se regaba por toda América Latina, en Panamá hay una fuerte inversión americana haciendo lo que se llamó el tren transísmico, que unía una costa con la otra y que necesitaban ingenieros y trabajadores, de donde llegaron de Estados Unidos y introdujeron este juego de pelota, muy seguramente al principio lanzando pelota con algunos guantes, y empieza a darse este juego. Ya hay referencias escritas en periódicos de la época, ya de 1870, en donde aparecen ya juegos más organizados por la gran influencia norteamericana que se presentaba en este estado colombiano, en nuestro país. Y más adelante, obviamente, con lo del Canal de Panamá, se refuerza este deporte, esta afición, y Panamá se convierte en un territorio beisbolero. Ya Panamá en ese momento separado de Colombia, pero coincide en ese momento también con el surgimiento en la costa caribe colombiana, especialmente en Cartagena de Indias, donde se dice que hay dos grandes influencias: la influencia de los cubanos, lo que hemos llamado la saga cubana, y un poco la influencia norteamericana. En el caso de los cubanos encontramos que alrededor de 1874, en el departamento de Bolívar, un poco al norte, en el municipio de María la Baja, se instala un ingenio azucarero llamado el Ingenio Balmaceda, un ciudadano cubano que llega a nuestra tierra, que más tarde se llamaría Ingenio María, por lo de María la Baja,
y allí se trajeron algunos trabajadores cubanos y seguramente en los momentos de descanso en las zonas de residencia llamada el batey es posible que se haya jugado béisbol. Esto, sin embargo, no tiene una verificación por escrito, álbumes, fotos. Más adelante viene la influencia panameña, y es que dos estudiantes de ese país llegan alrededor a finales del siglo XIX a estudiar Derecho en la Universidad de Cartagena, que era la más importante de la región. Estos eran unos sobrinos de Soledad Román, la esposa del presidente Rafael Núñez, y organizan precisamente frente a la casa de estos señores, en el barrio El Cabrero, llamado Parque Apolo, un juego de pelota donde participan muchos ciudadanos de la élite local, y aparece como referencia del primer juego acá. Sin embargo, tampoco existe registro de periódicos, de noticias. Donde sí ya hay un poco más de precisión es cuando en 1905 unos empresarios de origen chocoano que estudian en Estados Unidos, que se vienen a Cartagena de India, en uno de sus viajes de regreso a la ciudad, traen pelotas, bates, manillas, y en la emblemática plaza de Santo Domingo empiezan a jugar una especie de béisbol primario, en el sentido de que empezaron a lanzarse la bola los unos a los otros. El lugar era demasiado pequeño para jugar, pero a partir de allí empiezan a organizarse algunos equipos y se buscan lugares como la Plaza de la Carnicería, como playones como el de la Matuna, o más playones como el que queda frente a las bóvedas, donde queda hoy el Salesiano, y la construcción de las bóvedas, y empiezan a jugar un poco más la pelota, un poco más organizada, y ya el béisbol entra a nuestra región y adquiere una connotación especial. Decía que los cubanos hay una saga porque además de lo de Balmaceda, también hay aquí el ingenio de Sincerín, el ingenio Central Bolívar, donde vinieron muchos ingenieros cubanos, donde vinieron muchos trabajadores cubanos, y allí empieza a jugarse el béisbol, y por eso en esa zona de Turbaco, Arjona, Sincerín, Malagana y María la Baja, San Cayetano, digamos que es donde más se practica y salen los grandes jugadores, los grandes equipos que harían de este el deporte más importante del Caribe colombiano. Bueno, tenemos entendido que justamente por ese origen y la manera como llega, la ruta que escoge el béisbol para llegar a Colombia, se juega preferencialmente en el Caribe colombiano, en Barranquilla, en Cartagena, en la zona insular de San Andrés, pero un deporte que sigue siendo tan vigente y que hoy se juega en muchas otras partes del país. En esos momentos también, ¿cómo llegó y dónde lo practicaban? ¿Qué culturas lo acogieron? Es aceptado a nivel nacional que el béisbol, la práctica del juego de la pelota, se concentra en los 7 departamentos del Caribe colombiano y en San Andrés, Islas y Providencia. Pero también lo es que en la Federación Colombiana de Béisbol existen alrededor de 15 ligas que representan 15 departamentos. De tal manera que lo que acontece es que, dado ese impacto tan grande que tiene el juego de pelota en el caribeño, cuando se van los muchachos a estudiar a Bogotá o a trabajar a Bogotá, se llevan consigo el béisbol, y por lo tanto no es extraño que Bogotá sea un actor principal en los juegos nacionales y en los torneos nacionales de béisbol en las diferentes categorías. Algo semejante ocurre con Antioquia, cuando varios peloteros cartageneros se van a esa ciudad, ya sean como trabajadores, pero van también muchos estudiantes de medicina a hacer sus especializaciones, personas que se mudan hacia allá, y rápidamente los paisas asimilan el deporte, lo ponen en práctica y se convierten en otro departamento donde se juega béisbol. Al lado tienen al Chocó y a la zona del Pacífico, donde también llega con mucha fuerza el béisbol. Y por supuesto al Valle del Cauca, que es uno de los departamentos que más participan en los torneos nacionales y donde hay una importante práctica del juego de pelota. Esos son los que la mayoría de la gente reconoce. Pero
creo que es bastante interesante el fenómeno que se da, por ejemplo, en Cúcuta, donde uno pensaría que es el fútbol, el deporte de preeminencia, pero resulta que en su cercanía con Venezuela hace que sea muy fácil que se traslade el juego del béisbol desde el país hermano hacia Cúcuta. Pero también la llegada de unos hermanos barranquilleros, Tomás Arrieta de manera particular con sus hermanos, y se practica mucho béisbol en Cúcuta. Bucaramanga es una ciudad que está haciendo torneos nacionales todo el tiempo, porque a través de la Universidad Industrial de Santander llegan muchos estudiantes de la zona costera, de las zonas insulares, y llevan el béisbol. Barrancabermeja, por ejemplo, tiene una tradición que arranca desde el siglo pasado con el béisbol, gracias a que la instalación de un emporio petrolero por la Tropical Oil Company llamada La Troco, que era el mayor generador de empleo, mano de obra para colombianos, pero sobre todo la gente de la costa norte, que llegan allá y además con su cultura de la música, de la cocina, llevan también la del deporte y el béisbol, y Barrancabermeja es un sitio donde se juega mucho béisbol. Y para sorpresa de muchos, encontramos que en Cundinamarca, en la población de San Juan de Dios, tenemos evidencias, registros, fotos de equipos que juegan béisbol. Y tiene una historia bastante interesante, y es que, como la mayoría sabe, allí se estableció un lazareto para atender a personas que sufrían de una enfermedad que era muy, en ese momento, rechazada, como la lepra, y llegaron de todas partes, entre ellos de la costa caribe colombiana, y poco a poco se fueron involucrando no solo con las demás comunidades, con los demás grupos, sino que fueron llevando el juego del béisbol hasta convertirse en algo común, algo corriente, y sacaron unos equipos y juegan el béisbol. De tal manera que este deporte prácticamente en todas las regiones del país tiene seguidores y se está desarrollando y sigue evolucionando. Mucho más ahora que ya más de 30 colombianos han llegado a las grandes ligas del béisbol en los Estados Unidos, y esto ha hecho que se dé una movilidad hacia arriba positiva muy grande y se convierta en otra opción para formar, educar y mejorar las condiciones de vida de nuestros jóvenes. Bueno, definitivamente, como diría Gabriel García Márquez, lo único mejor a jugar béisbol es hablar de béisbol. Hemos tenido, por tanto, una expedición Cartagena en este segundo innings muy interesante, porque nos ha quedado claro el origen del deporte a partir de los juegos ancestrales y cómo llega este deporte a Colombia para quedarse. En los próximos innings vamos a ahondar en esa relación del deporte de la pelota caliente con muchas de nuestras expresiones culturales e identitarias. Gracias a Felipe Merlano por habernos acompañado. Nos encontramos nosotros pronto en una nueva Expedición Cartagena. Allá en Caracas, el triunfo a Cartagena, valiente le darán. José Madrid y su ánimo. Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender. No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Que ya no quiere dar